Vamos a dar inicio a una serie de mensajes sobre Filipenses y en la gracia de Dios vamos a compartir el primero de los mensajes que se van a entregar de una serie de 4 sermones que esperamos cubrir el libro de Filipenses. Realmente Filipenses es una carta cristocéntrica, cristológica, Cristo está en el centro y creo que vamos a recibir un mensaje de parte de Dios que va a hablar a nuestros corazones. Quisiera empezar contando una historia de un profesor de biología de una universidad conocida, y los que saben del ambiente universitario, hay profesores y profesores, ¿no es cierto? Pero también hay estudiantes y algunos que se esfuerzan por las máximas notas porque están siempre pensando en ser competentes, competitivos y recibir ciertos beneficios de tener las mejores notas. Entonces, en esta universidad este profesor enseñaba el curso de biología. Este profesor un día dice a los alumnos: mañana tendremos un examen sobre aves. Deberán identificar el nombre de las aves solamente mirando las patas de las aves. Entonces uno de los alumnos, que por supuesto se esmeraba por ser el mejor, se retira a estudiar y vuelve al día siguiente, empieza el examen. Y lo primero que hace el profesor al empezar el examen es mostrar la imagen de una pata larga y delgada. Y él tiene que escribir el nombre del ave. Y de pronto se le nubla la mente y no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer y escribir. Estaba en nada. Y de pronto el profesor pasa a la segunda imagen, que es una pata gruesa y peluda, y esto ya desespera y molesta al estudiante, que es un buen estudiante, porque no pasa nada. Y entonces, sabiendo lo que se venía, él se pone de pie, se levanta y se va camino a la puerta. Y antes de llegar a la puerta, él escucha al profesor que levanta la voz y le dice: oiga, alumno, vuelva a sentarse, estamos en examen. Pero el alumno sigue caminando hacia la puerta, hace como que no escucha al profesor, y el profesor nuevamente le dice: oiga, alumno, vuelva a su lugar, que voy a reportar a las autoridades de la universidad su comportamiento. Entonces el alumno se detiene, se da la media vuelta, se inclina, levanta ligeramente la basta de sus pantalones y le dice al profesor: mire y dígame cuál es mi nombre. Esta historia nos permite apreciar la importancia del todo y no solo de las partes, de comprender el panorama, de comprender todo el escenario, todo lo que implica un acontecimiento y no solamente algún punto en particular. Queremos que Dios nos hable esta mañana y que nos apreciemos el todo y también las partes. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por esta mañana y gracias por traernos a tu casa para escuchar la palabra de Dios. Te pedimos, por favor, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender tu palabra y para que recibamos el mensaje que tienes para nosotros. Nuestros corazones estén listos a recibirlos y a obedecer tu palabra. Y oramos, Señor, por tu iglesia, porque el interés principal tuyo desde que viniste a morir en la cruz y te resucitaste y fuiste a la diestra del Padre es que tu iglesia cumpla con su misión y que esa misión se ciña a continuar con la misión de Dios, la misión de Cristo, que es la misión de la iglesia. Por eso ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Filipenses es una carta sobre la unidad en el trabajo de los ministerios de la iglesia. Eso podría resumir toda esta carta. El interés de Pablo, el enfoque de Pablo, es que la iglesia sea una iglesia que viva como es digna
del Evangelio y que en esa vivencia cumpla con los ministerios que el Señor le ha encargado. Y que por supuesto lo haga en unidad y que estando trabajando en unidad, su impacto, su enfoque se potencie y sea de bendición como el Señor quiere que sea. Entonces, a pesar que Pablo está preso cuando escribe esta carta, Pablo está pensando en la iglesia de Filipos como una iglesia que esté siempre unida, que esté siempre haciendo la misión de Dios. Y el mensaje central de esta carta es que Jesucristo, que es por supuesto el tema principal, Jesucristo, dé el gozo que viene de Él a su iglesia para vivir esa vida cristiana en unidad y para que la iglesia pueda servir a Dios y pueda servir al prójimo a través de los diversos ministerios que hay en la iglesia. Eso, por supuesto, implica trabajo, y lo que encontramos detrás de esta carta es mucho trabajo de Pablo escribiendo en su prisión y de la iglesia en Filipos cumpliendo su ministerio. Si leemos el capítulo 1, versículo 1, y ahí tiene usted la Biblia en sus manos, va a ver ahí que quien escribe la carta, dice ahí Pablo, y añade y Timoteo. Interesante porque sabemos que quien es el autor de la carta es Pablo, pero él añade también el nombre de Timoteo. Y usted sabe quién es Timoteo, ¿verdad? Es su colaborador. Y sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 1, que la carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces la pregunta, ¿quién escribe la carta? Pablo y Timoteo. ¿A quiénes los escribe? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, observe bien que Pablo y Timoteo, dice la carta, son esclavos de Jesucristo. Esa es su identidad, su carta de presentación. No dice que está escribiendo San Pablo, ni dice que está escribiendo San Timoteo. Dice que está escribiendo los esclavos de Jesucristo, los siervos de Jesucristo. Y cuando se refiere a los creyentes en Filipos, no dice que está escribiendo a los esclavos de Jesucristo, sino a los santos en Cristo Jesús. Es decir, dentro de la iglesia local, dentro de la comunidad de Filipos, había una comunidad compuesta por todos los santos y también había un liderazgo compuesta de los obispos y los diáconos de la iglesia local. Si hemos leído bien, el liderazgo de la iglesia local no era un liderazgo de imposición sobre la comunidad, sino era una extensión de la comunidad. Es decir, los santos no están bajo, sino con los obispos, es decir, en compañía de los obispos. Interesante la manera como encontramos aquí la aproximación de Pablo al ministerio de esta iglesia, que también es un modelo de la iglesia neotestamentaria, porque en el 1:1 Pablo nos dice que los líderes están en el llano, están en la pista, en el camino, en el valle, junto con la comunidad de creyentes. Desarrollan juntos el ministerio que el Señor les ha encargado. Y si encontramos a Pablo el apóstol escribiendo la carta junto con Timoteo, que es su colaborador, su delegado, entonces se completa el cuadro de la constitución de la iglesia, que podríamos resumirlos en una fórmula muy sencilla, ¿no? Los matemáticos les puede gustar la fórmula, ¿no? La fórmula es: iglesia es igual a el cuerpo de creyentes más el liderazgo compartido de los líderes de la iglesia local, más el trabajo apostólico de Pablo por encima de toda la estructura, más el ministerio ocasional de Timoteo, que en este caso es uno que viene de afuera a colaborar, y finalmente más
el elemento más importante, Cristo, a la cabeza de todas las personas y de toda la estructura para completar la iglesia. Ahora bien, este cuadro nos ayuda entonces para comprender la relación íntima, cercana, profunda y de confianza que hay entre Pablo, Timoteo y la comunidad de creyentes en Filipos. Y es por eso que en los versículos siguientes, desde el versículo 3 sobre todo, si usted tiene la Reina Valera, va a encontrar ahí un subtítulo que dice oración de Pablo por los creyentes. Y precisamente la oración de Pablo es una oración que muestra esto que estamos diciendo. Dice el versículo 9 de esta oración, de la oración de Pablo, del 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El propósito de la oración de Pablo es una oración de crecimiento para la iglesia, que está en estos versículos que hemos leído, del 9 al 11. Antes, en el versículo 3 al 6, cuando Pablo ora por la iglesia, su oración, dice, es una oración de gozo, con gozo, porque el gozo es el elemento que siempre está presente en el ministerio, porque Cristo provee el gozo para desarrollar la misión de la iglesia. Está en el versículo 4, que dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Una oración con gozo por la iglesia de Filipos. Y en el versículo 9 al 11 que hemos leído, especifica bien qué es lo que quiere decir con su oración cuando está hablando de que su oración tiene como propósito el crecimiento de la iglesia. Dice en el versículo 9 que se amen más y más y que en todo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Estoy leyendo en otra versión. Es decir, lo primero que indica la oración del apóstol Pablo es que este es un crecimiento que se inicia con amor. La comunidad en Filipos, los creyentes en Filipos, inician su vida cristiana con el amor que Cristo pone en sus corazones. Eso es lo primero, amor. En la iglesia hay amor, existe amor. Y lo segundo que añade es la ciencia, el conocimiento y el buen juicio. Es decir, que al amor hay que sumarle el conocimiento y el buen juicio, o sea, la sensibilidad para las relaciones interpersonales entre los creyentes. Y Pablo es muy cuidadoso en eso, sobre todo en esta carta, cuando va a hablar, por ejemplo, en el capítulo 4, de algún problema que había entre dos líderes de la iglesia, dos mujeres que eran líderes en la iglesia. Es muy cuidadoso, por ejemplo, tiene mucho tacto, mucho tino, mucha sensibilidad, porque él está implementando esto. Él habla y actúa con amor, con conocimiento de las cosas y con buen juicio. Quiero aquí compartir una historia real de un predicador. A lo mejor usted ha leído sus libros, porque es muy conocido. Este predicador un día estaba al frente de la congregación y ve entre los asistentes a una pareja bastante mayor, a una pareja de ancianos, y observa que el varón no solo está durmiendo, sino que también está haciendo algo de ruido, ¿no es cierto? Y no se ha sentado al final de las bancas de la iglesia, sino que está en las primeras 4 bancas de la iglesia. Y mientras él desarrolla su mensaje, empieza a enojarse y por supuesto viene a su mente un pensamiento, pero qué vergüenza con este hermano, qué mala actitud, ¿no? Qué antitético, que esto que es inmoral, venir a la iglesia a dormir, a roncar en medio del mensaje.
Pues el predicador trata de resumir su mensaje, de acabar más pronto, y al final del culto, cuando ya comienzan a retirarse, el predicador está en la parte final esperando que los hermanos salgan, ahí comienza a saludar uno a uno, y la esposa de este hombre, de este anciano, se le acerca, y lo primero que viene a la mente del predicador es: este hombre no tiene ni cara de venir a pedir perdón y está enviando a su esposa. Es muy sinvergüenza. Y la esposa le extiende la mano y le dice al predicador: pastor, buenas tardes. Era después de la 1 ya. Quisiera disculparme a nombre de mi esposo. Es que él tiene cáncer terminal. Y las quimioterapias y los radios que le hacen y los medicamentos que toman lo tumban. Realmente, él no quiere ni siquiera acercarse, porque para su vergüenza, uno de sus máximos deseos antes de morir era venir a la iglesia y escucharlo a usted en vivo. Y el medicamento se lo impidió. Y está muy avergonzado. Y de repente la cara del predicador: esta ilustración nos ayuda a pensar en lo que Pablo está diciendo aquí. Nos encanta lanzar juicios sin conocimiento y adelantar opinión sin saber qué hay detrás, y llegar a conclusiones sin ver el trasfondo de las cosas. Es decir, nos falta amor controlado por el conocimiento y controlado por el buen juicio. Lo que Pablo está pidiendo en oración aquí por la iglesia en Filipenses 1:9. El versículo 10 de Filipenses, Pablo sigue diciendo: para que aprobéis lo mejor, es decir, el amor más conocimiento y buen juicio es para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, el crecimiento es un crecimiento continuo hasta el día en que Cristo venga por segunda vez, donde los creyentes deben llegar sinceros, o sea, sin pecado, e irreprochables, es decir, irreprensibles, sin que nadie pueda acusarlos de nada. Ahí está la meta. Pero este crecimiento que Pablo está pidiendo aquí por la iglesia es un crecimiento también, según el versículo 11, que apunta a estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En otras palabras, un creyente maduro de la iglesia de Filipos es un creyente que está lleno de frutos de justicia, o sea, lleno de frutos de salvación, ha sido un instrumento de Dios para salvación de muchos. Y termina diciendo que todo esto es para gloria del creyente, ¿no? ¿Verdad? ¿Así dice? No. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo termina? Para gloria y alabanza de Dios. Es decir, los frutos de crecimiento, los frutos de madurez, los frutos de salvación son para la gloria y la alabanza de Dios. Cuando uno le quita la gloria de Dios, comienza a caer en desgracia espiritual. Y Pablo sabe perfectamente eso, por eso que dice que el crecimiento de esta iglesia no debe olvidar que finalmente todo es para la gloria de Dios. Si tú predicaste y nadie se salvó, gloria a Dios. Si fuiste usado para que alguien venga a los pies de Cristo, gloria a Dios. Si oraste por alguien y ese hombre recibió salvación, gloria a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ahora, de los versículos 12 al 26, que es lo que hemos leído, leímos hasta el 30 en la lectura de esta mañana, tenemos ya un segundo momento en que el apóstol Pablo va a hablar de lo que él está experimentando desde la cárcel y cómo hay personas que alrededor de él, creyentes alrededor de él, donde él está preso, que actúan no de buena manera
que predican a Cristo no porque realmente tienen un buen deseo, una buena intención, sino que tienen segundas intenciones. Y Pablo habla de ello aquí, en estos pasajes previos. Y por eso es que él dice, pero por sobre todo, si siguen predicando con las intenciones que tengan, yo me alegro de que por sobre todo Cristo siga siendo predicado. Porque finalmente si Cristo es predicado por contienda, por vanagloria, finalmente el nombre de Cristo es presentado. Pero yo quiero volver a verlos, dice. Si no quiero quedarme en medio de la circunstancia de estas personas que están a mi alrededor en prisión y que pretenden hacer cierto daño a mi vida espiritual, sino yo quiero estar con ustedes. Y cuando esté con ustedes, quiero allí decirles que el vivir es Cristo. Y si no estoy con ustedes porque quedo en la prisión y muero, soy ejecutado, el morir es ganancia. Es decir, en uno u otro, finalmente el nombre de Cristo es primero. Y así llegamos al versículo 27, que es donde queremos centrarnos la atención, porque el versículo 27 es para algunos estudiosos, el versículo principal de todo el libro de Filipenses. Entonces, en el versículo 27, Pablo nos va a decir lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí viene entonces el punto primero de nuestro mensaje. Pablo está hablando de una iglesia unida, de una iglesia que está firme en la unidad. Pablo está en la cárcel, pero es como si él estuviera escribiendo su testamento, su deseo, su último deseo de repente, y les hace un pedido expreso, ¿no? Y ese pedido es solamente, dice, ¿no? O sea, le pone un énfasis muy especial. Tengo el único deseo, si queremos parafrasear, de que vivan como es digno del Evangelio. O sea, su vida tiene que ser una vida digna, pero digna del Evangelio de Jesucristo. No puede ser cualquier vida, tiene que estar en ese nivel y en ese estándar. Entonces, seguimos parafraseando el versículo, sea que esté ausente o presente, es decir, que me quede aquí en la cárcel o que vaya y esté con ustedes. Busco las mismas noticias. Si quiere escuchar solamente una noticia. ¿Cuál es la noticia que quiere escuchar? Que ustedes permanezcan firmes bajo el ataque de sus enemigos. Pero recuerden esto, que permanecer firmes bajo el ataque, a la vez que requiere una determinación decidida por parte de cada individuo, es un asunto corporativo, una actividad de toda la comunidad. Y la firmeza requiere de ustedes la unidad de espíritu y alma, el batallar en forma cooperativa por la fe que ustedes tienen en común. Pablo entonces en este versículo está hablando de una iglesia firme, pero de una iglesia cuya firmeza está fundada en la unidad. Y la unidad de uno con todas las partes y todas las partes con uno. Y cuando Pablo dice esto, entonces, está implícitamente indicando que existe alguna otra congregación que no está unida, que es endeble, que es dócil y quizás hasta esté enferma, porque si no hay unidad es probable que haya por ahí síntomas de alguna enfermedad. Mas el deseo de Pablo, por sobre todas las cosas, es que la comunidad de creyentes en Filipos sea una iglesia firme en la unidad, una iglesia firme en un mismo espíritu y que combata unida por la fe del Evangelio. Y hay 6 verbos en este versículo que son dignos de resaltar, que son los verbos comportarse, el verbo ir, el verbo ver
el verbo estar y el verbo combatir. El primer verbo, el verbo comportarse, habla de la conducta de los creyentes. Solamente que os comportéis. La conducta de los filipenses debe ser una conducta tal que vivan de acuerdo a la dignidad del Evangelio. Esta valla es muy alta. No es cualquier tipo de vida. No es solo una vida digna, que muchos sin ser creyentes pueden tenerla. O es una vida digna del Evangelio. Es decir, el estándar es muy alto. Porque implica tomar en cuenta todo el anuncio de las buenas nuevas de salvación, la riqueza del Evangelio. Indica que estamos sentados aquí entonces, pero nuestra mente debe estar totalmente enfocada en la dignidad del Evangelio, antes que algún problema personal, familiar, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo verbo y el tercer verbo tienen que ver con Pablo, y es el verbo ir y el verbo ver. Pablo habla del deseo de ir a verlos, ese es su anhelo, y casi está seguro que va a ir, y por eso dice que si sale libre de prisión y va, entonces los verá. ¿Y cómo los verá? Los verá comportarse según la dignidad del Evangelio. Es decir, quiere ser testigo presencial de que eso que él anhela es cierto, de que es verdad, de que existe y que no es teoría. Y viene el cuarto verbo, que es el verbo ir, que también se refiere a Pablo. Y dice Pablo que si no salgo libre, si me quedo en prisión y no voy a verlos, en ese caso, mi deseo, dice Pablo, es oír, escuchar que ustedes, hermanos, los filipenses, están firmes en un mismo espíritu. El amor de Pablo, el interés de Pablo es que en ambos casos, ausente o presente, siempre escuche que la iglesia está firme en un mismo espíritu. Y qué bonito cuando es el testimonio de una iglesia. ¿Cómo está la iglesia tal? ¿Cómo está la iglesia cual? Bueno, está firme y unida en un mismo espíritu. Esa es una nota de 20 sobre 20, ¿no? Pero hay otro verbo, que es el verbo estar. Y el verbo estar se refiere a los filipenses, no a Pablo. Es el estar firmes en un mismo espíritu, y habla de la expectativa de Pablo de que los filipenses estén y vivan muy unidos en un mismo espíritu y en un mismo propósito, y que siempre se pongan de acuerdo en todo, y que no existan fracturas, que no existan divisiones. Y esa es una iglesia ideal, una iglesia que está de acuerdo en todo, y a eso apunta el apóstol Pablo. Y finalmente el sexto verbo es combatir, que también hace referencia a los filipenses. La expectativa del apóstol Pablo es que los filipenses luchen unidos por anunciar la buena noticia del Evangelio. Es decir, lo hagan unidos, se esfuercen unidos, lo hagan siempre a pesar de las dificultades, y que todos en la congregación y todas las hermanas de la iglesia luchen a una por mantenerse fieles al mensaje evangélico, que luchen juntos por la fe. Y es una palabra muy profunda, el de combatir, el de luchar por la fe. No estás colocando otro propósito, otro objetivo, sino solamente uno: luchar por la fe, combatir por la fe, de la fe del Evangelio de Jesucristo. Ahora, si este es el versículo central donde está expresado el deseo máximo de Pablo, alrededor del cual escribe toda la carta, Pablo añade a partir del versículo 28 al 30, para terminar el capítulo 1, cómo la iglesia debe enfrentar la oposición.
que sería nuestro segundo punto, la iglesia enfrentando la oposición. Nuestro primer punto fue la iglesia unida, es una iglesia firme en la unidad. Nuestro segundo punto, la iglesia enfrentando la oposición. Y dice el versículo 28 en adelante: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cómo debe la iglesia enfrentar la oposición? Primero déjenme decir que la oposición del mundo es dura. La oposición de los enemigos, de los que vienen de afuera, es dura. Y siempre la principal oposición está en relación con las megatendencias que hay en el mundo actual, ¿no? Los cambios culturales, la presión de las tecnologías de la información, del sistema económico de la globalización, etcétera, etcétera. Que también lo experimentó Pablo para su tiempo. Acuérdense que Pablo está en un contexto en el cual había un mundo globalizado. Roma dominaba el mundo y la cultura que dominaba el mundo era la cultura griega, helénica. Los medios de comunicación las dominaba Roma y eran herramientas para que el sistema romano continúe su expansión y su dominio global. Es decir, guardando la diferencia de las distancias, Pablo también vivía en un mundo cuyas características eran de un mundo globalizado, con cambios culturales, con tecnologías de la comunicación, etc. Ahora, las palabras que Pablo usa aquí al empezar este versículo es y en nada intimidados. Es una doble negación. En nada intimidados. In es un prefijo negativo. Hay una doble negación. En nada intimidados por los que se oponen. Interesante esta palabrita en el griego. Intimidados es una palabra griega que es ptiromai, que significa el incontrolable desbocamiento de caballos asustados. Yo no sé si a usted le gustan los animales o le gustan los caballos, pero si usted ha vivido o ha visto cómo los caballos se desbocan y corren asustados y es imposible detenerlos, se da cuenta entonces de a qué se refiere Pablo cuando está diciendo aquí y en nada intimidados, en nada corriendo como caballos asustados. Déjenme decirles que esta es la imagen más negativa que puede proyectar la iglesia. Una iglesia corriendo porque tiene miedo, está asustado, es un espectáculo para el mundo. Y de los peores espectáculos. Y eso justamente es lo que Pablo dice, esto nunca debe pasar. Esta semana usted habrá visto noticias, si acostumbra a ver noticias o leer en su tablet o en su computadora. Y las noticias, entre las principales que han habido, hablan del paso del huracán Mateo. ¿Han escuchado? Levanten la mano. ¿Alguien escuchó? ¿O estamos hablando quechua? ¿Sí? ¿No? ¿Sí saben de qué hablamos? El huracán Mateo, o Matthew, ¿no? Matthew le dicen, ¿no es cierto? Pero acá le decimos Mateo porque estamos en Lima. ¿Está bien? Ok. Miren ustedes lo que ha pasado con el huracán Mateo. Este martes, hace pocos días, Mateo dejó 842 muertos, 1 millón de personas sin servicio eléctrico y 35.389 damnificados en Haití. Y estas cifras siguen en aumento porque las autoridades de Haití siguen diciendo que se están actualizando la información. El viernes, hace 2 días, en el estado de Florida, 827.000 personas quedaron sin electricidad. Se suspendió el sistema de autopistas, más de 22.000 personas pasaron la tormenta en 147 refugios en 33 condados, solo en el estado de Florida.
En Georgia, un poquito más al oeste, vecinos, más de 210,000 residentes quedaron sin electricidad. Tuvieron lluvias torrenciales, inundaciones con marejadas de 3.8 metros de alto, que es récord histórico por encima del huracán David. Se produjo 3 muertos y la evacuación obligatoria de la línea costera de Savannah. Y en Carolina del Sur, entre ayer, anoche y hoy día, 1 millón de personas evacuaron el estado en prevención a la llegada del huracán Mateo, que está previsto para anoche. Y todavía no tenemos cifras finales de cuántos muertos. Por lo menos 3 se han reportado hasta la medianoche. De la medianoche hasta ahora no sabemos cuántos. Pero, ¿qué es lo que trae un huracán como Mateo? Pues un fenómeno como el huracán genera desplazamientos anormales, genera medidas de protección, como cuando se produce el desbocamiento de caballos asustados. En ambos casos la gente busca protegerse porque un impacto es mortal. Usted puede morir con un impacto, sea del huracán o sea del caballo desbocado. Y por supuesto a su paso deja muchas desgracias. Según Pablo, la iglesia nunca debe asustarse. O decir, nunca debe correr como caballo desbocado. Ni por supuesto, nunca debe hacerlo como huracán desenfrenado. Cuando Pablo dice, en nada intimidados, nos está llamando al Salmo 23, versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En otras palabras, en versión popular, Pablo dice, ni caballo loco y desbocado, ni huracán desenfrenado. Y al escribir Pablo a los filipenses en estos 2 versículos finales, el versículo 29 y 30, en una versión, que es una versión en lenguaje actual, dice así, Filipenses 1, 29 y 30, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo. El privilegio de confiar en Cristo. Y también de sufrir por Él, o sea, de sufrir por Cristo. Son 2 cosas. Usted ha puesto su fe en Cristo, primer privilegio. Usted sufre por Cristo, segundo privilegio. Son 2 privilegios paralelos. Así que ustedes, iglesias, tendrán los mismos problemas que yo he tenido, dice Pablo. Y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. ¿Tenemos que sufrir por Cristo? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que asustarnos por Cristo? No, eso nunca. Confianza en Cristo, sufrir por Cristo, sí. Asustarse por Cristo, no. Entonces, Pablo en esta carta nos está diciendo en primer lugar que la iglesia debe ser una iglesia unida, una iglesia firme en la unidad, y que la iglesia debe enfrentar la oposición poniendo toda su confianza en Cristo y también sufriendo por Cristo, pero nunca asustados. Y finalmente, capítulo 2, los 4 versículos con los cuales terminamos esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2:1 en el 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el versículo 1 del capítulo 2 que acabamos de leer, Pablo afirma que la iglesia ya ha recibido de parte de Dios muchas cosas. Cristo les ha dado poder para animar a los demás. El Señor les ha dado amor a la iglesia, que tiene que llevarla a consolar a otros.
y que todos en la iglesia tienen el mismo espíritu y que son compasivos. Es decir, la iglesia ha recibido muchas cosas, ¿no? Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Tiene muchas cosas que Dios le ha dado. Y le ha dado gratis, es de gracia, para que también entregue y dé de gracia. Una de las cosas que le ha dado es el consuelo de amor. Y el consuelo de amor es una herramienta, sobre todo en este siglo XXI, de presión, de estrés laboral y estrés en todo lugar, hasta en el micro, en la combi, en el metro, donde esté usted, el estrés está ahí. Una herramienta muy útil, el consuelo de amor. En el Perú hay millones de desconsolados, y desconsolados producto de las rupturas de las relaciones interpersonales. Si usted tiene estadísticas en matrimonio nomás, 2 de 3 matrimonios se quiebran, se rompen, se resquebrajan. Pero también producto de la delincuencia. Usted sabe, porque ha experimentado o sabe de gente muy cercana a usted, lo que ha hecho la delincuencia en los últimos meses o días. Pero también producto de la violencia política, y Perú ha vivido muy fuerte violencia política y hoy día experimenta las secuelas de esa violencia en diversas formas. Pero también producto de la violencia económica, que aunque las estadísticas macroeconómicas dicen que estamos muy bien, sin embargo, la microeconomía del hogar dice que las cosas no van bien. Pero también producto de la violencia social, la violencia de las calles. Es decir, hay muchos desconsolados en el Perú, mucha gente afectada, producto de esta ruptura y quiebre de relaciones, que esperan consuelo. Y Dios le ha dado a la iglesia esta herramienta especial que es el consuelo de amor. Solo la iglesia puede dar un consuelo de amor. Y puede darle este consuelo de amor porque este consuelo de amor proviene del único y genuino amor de parte de Dios Padre, de su Hijo Cristo y del Espíritu Santo. Nadie más puede dar este consuelo de amor. Cuando usted está al lado de un ser querido y usted lo toma o lo abraza, usted puede decir que lo está abrigando, pero también lo está consolando en cierta manera. Pero un consuelo de amor es un consuelo que tiene un ingrediente que solo viene de parte de Dios, porque Dios es el que es amor. Un consuelo de amor es un consuelo de Dios. Es decir, la iglesia siente usada por Dios para consolar a personas necesitadas. Ahora, Pablo va a enfatizar y decir, entonces completen mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, completen mi gozo poniendo en práctica todo lo que han recibido, entregando todo lo que Dios les ha dado, ¿no? Con el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y aquí habla de todos los creyentes, de toda la iglesia. Es decir, no se escapa, unos sí, otros no. Esto es para todos. Cuando llegamos al 2:3 de Filipenses, la palabra que usa el apóstol Pablo es: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y qué sucede cuando hay un conflicto en tu negocio, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, cuando hay una discusión en tu centro laboral o una pelea en tu hogar? Entonces te tienes que levantar y te tienes que ir y dejarla todo deshecho, quebrado, roto. Dice la Biblia que no, que nada hagáis por contienda o por vanagloria. O lo que es lo mismo, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. O también, como dice otra versión, no hagas nada por rivalidad.
que eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo en el capítulo 1 con otros hermanos que trataban de rivalidar con él, de ser rivales de él. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, dice otra versión. En otras palabras, no decidas nada motivado por alguna de estas actitudes erróneas, porque eso no proviene de Dios y eso no es espiritual. Y el anhelo de Pablo es que esta iglesia sea una iglesia firme y unida, porque justamente obedece a la palabra de Dios, vive conforme a la dignidad del Evangelio, es decir, es espiritual. ¿Y qué es la vanagloria? Vanagloria viene de tiene dos partes. Vanagloria, o sea, es una gloria vana, es una gloria vacía, una gloria hueca. Es decir, quienes se vanaglorian tienen una gloria sin sentido, una gloria tonta, una gloria necia, una gloria hueca. Ahora, valdría aquí hacer la pregunta a la congregación: ¿alguna vez te has sentido contento, feliz, aliviado, cuando alguien que en algún momento te lastimó a ti recibe su merecido? Déjenme decirles que conforme dice la palabra de Dios, el placer o la satisfacción cuando le pasa algo negativo a alguien que te ha hecho daño no es un sentimiento que viene de Cristo. Porque a Cristo le dolía el sufrimiento de la gente, pero no pedía igual trato para sus verdugos. Si ustedes recuerdan en Mateo, capítulo 23, y aquí me pueden acompañar, Mateo capítulo 23, el versículo 27, Mateo 23, 37, dice aquí Jesús, el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. Jesús no dijo: ustedes mataron a mis profetas, ustedes apedrearon a quienes envié, pues lo siento, ojo por ojo y diente por diente. No, eso no fue. Pablo va a terminar la palabra que tiene para los filipenses diciendo lo siguiente: antes bien con humildad, versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, no actúen así, sino más bien actúen con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Se cuenta la historia de Juanito, que estaba en la tienda con su mamá, y cuando después de las compras llegan a la caja, el niño ve las golosinas que casi siempre colocan los establecimientos donde está la caja, y le dice a la mamá: mamá, quiero. Y la mamá lo mira y le responde: no hay plata, Juanito. Juanito sale en silencio con su mamá, la acompaña hasta donde está el carro, suben al carro, suben al auto, y entonces Juanito se acomoda, se sienta, voltea y le dice a su mamá: mamá, quiero hablar contigo, ¿sabes? No quise avergonzarte en público, en el supermercado, pero has herido mis sentimientos. Te pedí golosinas y no me has escuchado. Solo has mirado tus necesidades, pero no las mías, mamá. ¿Sucede esto en la vida real? ¿Le pasa así con su hijo? ¿O con su niño? ¿Verdad que no? Es justamente todo lo contrario.
Y muchas veces esa actitud infantil de falta de humildad es la que nos falta a los adultos. Y en el seno de las familias cristianas escuchamos decir de repente, ¿cómo puedo estimar a mi esposo como superior a mí si yo llevo más años en la fe, más años en la iglesia y yo sé más Biblia que él, yo soy más piadosa, soy más espiritual y yo soy líder y él no? O del otro lado, ¿y cómo puedo considerar a mi esposa como superior a mí, de más valor, si yo soy el exitoso, el intelectual, el hombre más reconocido en público y ella no? Ahora, la respuesta a esto está en el 2.1, que hemos visto: si hay alguna consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Es decir, Dios te ha dado todo esto que está en el 2.1. ¿Y por qué te lo ha dado? Porque te considera a ti como superior. Te ha dado su amor, te ha dado su misericordia, te ha dado de su Espíritu, te ha dado de su gracia. Y te ha dado a su Hijo, Jesucristo, quien murió en la cruz por ti. Por ello, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estima a cada uno como superior a ti. No mires por lo tuyo, antes bien, mira por lo de los otros. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses es que, en primer lugar, esta tiene que ser una iglesia unida, una iglesia firme en la unidad. Es una iglesia que sabe enfrentarse a la oposición. Y es una iglesia que de lo que ha recibido tiene que dar para vivir según la dignidad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, concluyendo esta mañana, lo que hemos visto en estos versículos, en estos pasajes, hemos visto que el modelo de iglesia del Nuevo Testamento es el de una comunidad de santos, con un liderazgo donde los santos y el liderazgo todos caminan juntos en la misma misión. Hemos visto que la oración de Pablo por la iglesia de Filipos tiene como propósito el crecimiento de la iglesia local. Hemos visto que el primer nivel de crecimiento del que habla Pablo es el crecimiento del amor de la iglesia. Esta es una iglesia que demuestra que crece porque hay mucho amor, abunda amor. Que hay un segundo nivel de crecimiento en la iglesia que se muestra cuando este amor está controlado y dirigido por la ciencia, por el conocimiento, por el buen juicio y no por los prejuicios. Hay un tercer nivel de crecimiento del que habla Pablo, y que es que cuando Cristo vuelva, los creyentes van a ser todos sin pecado, sinceros, o sea, sincera, sin el pecado, e irreprochables, es decir, irreprensibles, sin que nadie pueda reprocharles nada. Hemos visto que en este nivel de crecimiento, todo creyente maduro está lleno de frutos de justicia, frutos de salvación, es decir, tiene que presentar y decir: Señor, aquí están, el resultado de mi trabajo, cuántas almas convertidas. Pero esto es para la gloria de Dios y no para la gloria de uno ni para la gloria de la iglesia. También hemos visto que el versículo central de todo este libro de Filipenses es el capítulo 1, versículo 27, donde Pablo expresa su petición, su pedido de que la iglesia viva como es digno del Evangelio. Hemos visto que la iglesia debe permanecer firme bajo el ataque del enemigo y que esto requiere una determinación decidida de manera individual y de manera corporativa. Hemos visto que la iglesia firme en la unidad es una iglesia firme en un mismo espíritu que combate unida por la fe del Evangelio. Hemos visto que una iglesia firme en la unidad no se asusta ni corre como caballos desbocados sin dirección, sino que enfrenta a la oposición unida. Hemos visto que una iglesia firme en la unidad enfrenta a la oposición confiando en Cristo y sufriendo por Cristo. Hemos visto que una iglesia firme en la unidad ha recibido de Cristo para poder animar, consolar y dar amor
a otros. Hemos visto que en una iglesia firme en la unidad, todos tienen el mismo espíritu y son compasivos. Hemos visto que solo una iglesia firme en unidad puede dar consuelo de amor, del único y genuino amor que viene del dador del amor, que es Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Hemos visto que una iglesia firme en unidad no decide nada motivado por actitudes erróneas como la contienda, vanagloria, orgullo, pelea, rivalidad, egoísmo ni vanidad. Porque esto no proviene de Dios, no es espiritual. Hemos visto que una iglesia firme en unidad responde con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, este mensaje fue presentado para la iglesia de Filipos, la iglesia en Filipos, pero también es un mensaje para la iglesia en Salamanca, la iglesia evangélica bautista de Salamanca. Hermanos, Dios te considera a ti, según hemos visto, como superior, y por eso te ha dado su amor, te ha dado su misericordia, te ha dado su espíritu, te ha dado su gracia, te ha dado a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por ti. Pero el Señor espera que así como te dio, tú también puedas dar. Y todo para la gloria de Dios, y todo para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Mientras la iglesia está inclinada y orando en esta hora, quiero hacer una invitación. Probablemente en esta mañana has venido invitado por alguien, y es tu primera vez o tu segunda vez, y nunca has tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo. O no has tenido la oportunidad de responderle y decirle: Señor, ahora que he escuchado, yo quiero ser un hijo tuyo, un hijo de Dios, una hija de Dios. Y quiero hacerte esa invitación. Si en esta hora, en tu corazón, en tu mente, has entendido el mensaje de la palabra de Dios y quieres tomar una decisión por Cristo y quieres decir: yo quiero ser de Cristo, levanta tu mano en señal de aceptación. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres decirle sí al Señor? ¿Quieres vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo? ¿Quieres una vida nueva en Cristo? ¿Quieres una vida donde el amor de Cristo reina para poder consolar a otros con ese amor? Y si todos somos ya creyentes porque hemos aceptado a Cristo en esta mañana o en esta tarde ya, la invitación es a la iglesia en pleno. Si has recibido el amor de Cristo, la gracia de Cristo, las bendiciones de Cristo, la justicia y la salvación, si has recibido el regalo de Cristo Jesús en tu vida, lo estás dando, lo estás compartiendo, estás animando, consolando, ayudando, sirviendo. Y mientras toda la iglesia está orando con los ojos cerrados, yo te invito, si quieres hacer una oración, levanta tu mano en esta hora. Si quieres decirle al Señor: Señor, he escuchado tu mensaje, me has hablado y necesito cambios en mi vida. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos las gracias por lo que has hecho por la iglesia en Filipos y por esta iglesia, la iglesia de Salamanca. Tú la has llamado y la has bendecido de muchas maneras. Y ahora, Señor, estás esperando que como iglesia encaminemos nuestro servicio a Dios conforme a la dignidad del Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos porque fallamos. Ayúdanos porque pecamos, ayúdanos porque somos débiles y necesitamos estar unidos, firmes en la unidad que viene de ti.
en un mismo espíritu, en un solo sentir. Y Padre, Tú has visto a mis hermanos y hermanas que han levantado sus manos. Oramos por ellos de manera especial, para que Tú reencamines su vida, su ministerio, sus familias, sus trabajos, sus quehaceres, y que sean realmente hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres llenos del amor de Dios, para consolar el consuelo de amor que Tú nos diste para dar a otros. Señor, bendice a toda la congregación, todos los ministerios, porque finalmente este mensaje y esta palabra es para que toda la iglesia, todos los ministerios, todos los santos, junto con todos los líderes, hagamos lo mismo para gloria de Dios. Te sirvamos y entreguemos al mundo lo que Tú nos has dado. Gracias por hablarnos. Gracias por la oportunidad de reconocer nuestros pecados y faltas. Y gracias por ahora reencaminar nuestras vidas y ministerios. Señor, sé propicio de nosotros, pecadores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.